Bien. Listo. Listo, pues comenzamos. ¿Comienzas tú, Pedro? Sí. Bien, colegas, muy buenas tardes a todos. Buenas noches, buenos días en China. Víctor, un Buenos gusto días. que nos acompañes el día de hoy para darle inicio a este seminario con el fin de explorar las expectativas de atraer alumnos de China a EGADE México. Entonces, vamos a grabar esta sesión y nada más como antecedente, colegas, quiero mencionar 3 antecedentes de por qué este seminario de China hoy día en EGADE. El primero es que el año pasado, aquí en Guadalajara, publicamos este artículo en la revista QS acerca de las bondades y ventajas de venir a estudiar a Guadalajara, pensando en el interés que tiene el TEC de atraer cada vez más alumnos internacionales, como lo ha hecho en los campus. Un segundo antecedente es que me llamó mucho la atención que ahora que estuve en la conferencia de AMBA en Portugal, se hablaba mucho del mercado chino, de la cantidad de alumnos chinos que estaban en las universidades europeas y me preguntaban a mí cuántos alumnos internacionales teníamos, cuántos alumnos de China venían y pues la verdad es que nuestras cifras no eran nada comparables con lo que muchas universidades de allá tenían. Entonces, pues eso también como que viene a movernos un poquito el tapete, ¿no? Y un tercer antecedente es que recientemente, junio 7, fue la graduación de los alumnos extranjeros en Campus Guadalajara. 170 extranjeros graduándose de una estancia aquí con nosotros en el campus. Parecía una universidad europea. Y esto nos lleva, o me lleva a mí a la reflexión de por qué este seminario. Porque vemos que hay una subutilización, diría yo, de lo que es la infraestructura que tiene Guadalajara y la sede de EGADE para alumnos internacionales. Tenemos una joya cultural de innovación, de industria, de instalaciones, de infraestructura, que solamente Campus Guadalajara está aprovechando y EGADE se está quedando fuera. Y bueno, la pregunta es, ¿qué tan viable es ver la posibilidad de tener alumnos de China, siendo China el país que más profesionistas lanza al extranjero? Y para resolver esta pregunta e iniciar un debate, pues nos acercamos a Weyla, una firma de consultoría que precisamente se encarga de estrechar lazos entre Iberoamérica y China. Y su director aquí en Guadalajara, Carlos, bienvenido, Carlos, muchísimas gracias por aceptar compartir con nosotros un poquito de lo mucho que saben ustedes. Y a ver, obviamente que está allá en China, para que nos compartan su experiencia en este sentido. Claro que sí, pues gracias, Pedro. Pues ya muchos me conocen de con los que estamos hablando. Soy totalmente del TEC, prepa, carrera, maestría, 30 años de profesor de cátedra. Y en 2014 inicié el primer viaje para universitarios. Fue cuando hicimos el piloto para universitarios y pues fue la gran sorpresa. Entonces, desde 2014 empezamos con el TEC y nos fuimos mejorando. Y luego ya entró la Universidad de Anáhuac, luego entró UVM, luego entró UNITEC. Ahorita ya entraron 3 universidades argentinas, UMSA, Universidad Católica de Córdoba y UMSA. Y bueno, seguimos expandiendo, abrimos ya oficina en Argentina, en Colombia, en España. Iniciamos un proceso de certificación ISO 9001. Nuestra metodología, que hicimos una metodología propia, bajo esa experiencia de profesor de cátedra de más de 30 años en el TEC, es un estándar de competencia, que también es un atributo más que ofrecemos. Y bueno, un gran logro en esta pandemia es esa alianza que hicimos Víctor y yo. Víctor ahorita que se va a presentar, cuando ya te dio el antecedente, Pedro. Eric tiene 17 años en China y conoce muy bien el antecedente de qué pasó en España con los alumnos en esa gran oferta que está viendo. El estudiante chino ahorita en el mundo es el gran elefante en la sala, ¿no? Y aquí no quiero hablar de él, y aquí lo que les proponemos es que hablemos de él. Es sin duda, y ahorita van a ver los números, la gran oportunidad de hacer. Y el que pegue primero, pega 2 veces. Y cómo hay que hacerlo de manera formal y de manera profesional.
Parte de lo que también ahorita nos va a compartir Víctor es lo que no se debe de hacer, que es lo que están cometiendo en falla las otras universidades, que es lo que sí se debe de hacer. Y concuerdo, esta reunión salió con las pláticas con Pedro precisamente, qué podemos hacer para esa enorme oportunidad de alumnos para posgrado, para las maestrías, poderlos atrapar a través de esta comunicación que tenemos, aprovechando ese ADN que traigo yo del TEC de tantos años, esas relaciones con los que me conocen. Entonces, bueno, pues aprovecharlo y que sí se puede hacer, pero antes que nada saber del contexto. Y por eso preparamos este seminario. Entonces, Víctor, con todo gusto, si quieres explicarnos qué es lo que vamos a ofrecer como Weilai. Allá les quiero compartir Weilai, es la marca que desarrollamos Víctor y yo. Weilai quiere decir futuro en mandarín, que es el logotipo que ahorita lo van a ver en nuestra presentación. Y bueno, con esto comenzamos. Pues muchas gracias, Carlos. Me imagino que veis ya la presentación que estoy compartiendo. Por hacer una muy breve presentación sobre mí, pues comentar que, como bien dice Carlos, yo llevo en China haciendo negocios en China desde el año 2006. Me casé aquí, tengo un hijo nacido aquí de nacionalidad china y durante 5 años, hasta 2020, trabajé para la Administración Pública China, para el gobierno, dirigiendo una zona de libre comercio de la oficina que gestionaba todos los mercados de habla hispana. Aparte de más cosas, es un currículum muy extenso, pero por ir al tema de hoy, el título del seminario, Las claves del mercado universitario en China, cómo afrontar el mercado más codiciado ahora mismo del mundo, ¿no? Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con las cifras, el mercado en cifras. Cuando hablamos del sistema universitario chino es el mayor sistema educativo superior del mundo, con 44,2 millones de universitarios, que es más que Estados Unidos y la Unión Europea. Lidera el mercado de posgrados a nivel mundial, que esto es un dato muy importante. Tiene más de 10 millones de graduados al año. Es el primer emisor mundial de estudiantes universitarios al extranjero y en 2030 China e India aportarán el 60% de los graduados mundiales, quedándose la Unión Europea en el 8% y Estados Unidos en el 4%. Esto hace que universidades de todo el mundo se genere en ellos una gran expectativa y casi la obligación de entrar en el mercado chino, sobre todo en Europa, donde el crecimiento está siendo exponencial. Ya no hay universidad que no tenga un plan para China, y Estados Unidos, que fue el primer país donde se recibieron estudiantes chinos, pues bueno, ya tiene un plan desde hace décadas. ¿Cómo podemos dominar esas expectativas? Porque a veces las expectativas no son buenas consejeras, porque vemos que hay tantísimas oportunidades que hacemos cosas a veces que no son correctas. La manera de conseguir dominar esas expectativas siempre viene a través del conocimiento. Vamos a empezar de alguna manera a ofrecer parte de ese conocimiento, ¿no?, en esta sesión. Comenzando con la evolución del mercado, que esa evolución es una grandísima oportunidad para México y para América Latina, y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ir a una primera estadística, que es el número de graduados universitarios en China. Si vemos el gráfico, en el año 2000 había menos de 1 millón de graduados anuales. En el año 2010 se superaron los 6 millones de graduados. En el 2020 casi los 9 millones, y ahora mismo a 2022 ya se ha pasado la barrera de los 10 millones de graduados anuales en universidades chinas. Dentro de esta evolución, el factor principal es el crecimiento de la economía. Una economía que lleva 40 años creciendo a una velocidad y con unos porcentajes que no lo está haciendo ninguna otra economía a nivel mundial. Es la primera potencia comercial a nivel mundial, es la segunda potencia económica detrás de Estados Unidos, y que, bueno, pues ya se están luchando por esa hegemonía también económica. Es el líder en innovación y tecnología. Aquí hay un dato muy interesante, que 7 de cada 10 nuevas patentes tecnológicas a nivel mundial son chinas. Ahí se ve el nivel de inversión en innovación y tecnología que tiene este país. Es líder en infraestructuras civiles, lo que también esto facilita mucho, es un dato importante, porque facilita muchísimo la movilidad, facilita muchísimo lo que es la logística, y eso hace que un país evolucione más rápido. ¿Y qué propicia todo esto?
que crece la clase media, crece el bienestar y están apareciendo unas generaciones de chinos muchísimo más preparadas que las generaciones anteriores. ¿Por qué cientos de miles de universitarios chinos estudian cada año en universidades extranjeras? Porque un país como China, que tiene una proyección global, necesita profesionales con una formación global. Las empresas chinas están entrando en todos los mercados. Da igual el ámbito, da igual el continente, están entrando en todos los países del mundo. Y eso les obliga a tener profesionales chinos con conocimiento y experiencia en esos mercados internacionales en los que las empresas están empezando a entrar. Esta necesidad formativa genera que en Estados Unidos más del 40% de todos los estudiantes extranjeros son chinos a día de hoy. Y países como Australia o Canadá, más de la mitad de todos los estudiantes extranjeros que estudian en estos países son estudiantes chinos. Si nos damos cuenta, estamos hablando de países anglosajones, por lo que la vinculación a día de hoy a los países de habla inglesa es mucho mayor que la de los países de habla hispana. ¿Por qué estudian estos estudiantes fuera? Pues porque China les está generando una grandísima oportunidad de futuro. Trabajando bien para las empresas chinas, bien en China o en el extranjero si tienen intereses, o trabajando para empresas extranjeras en China o en el extranjero. Al igual que las empresas chinas se expanden por el mundo, miles de empresas extranjeras se implantan en China. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen más de 1.400 millones de potenciales clientes en un país altamente consumista. Yo siempre digo que este país, que es un país comunista, pero es el país con mayor consumo del mundo. Es una paradoja, ¿no? China tiene una economía sólida y en crecimiento, una situación política y social estable, un alto nivel de vida cada vez superior, facilidades para la creación de empresas extranjeras, mano de obra barata en comparación con muchos países y cada vez más profesionales cualificados, profesionales chinos que podemos contratar para nuestras empresas. Por lo que un estudiante chino que tiene una formación en el extranjero tiene un abanico de posibilidades enorme de trabajar. Puede trabajar para una empresa china, bien en China si tienen negocios en el extranjero o bien en el extranjero directamente. Puede trabajar para una empresa extranjera o bien en el extranjero para facilitar el negocio con China o bien directamente en China para facilitar ese negocio a esta empresa extranjera. Dentro de esta evolución vamos a unos datos que son muy interesantes, que es que en 2020, en plena pandemia, 890.000 chinos cursaron estudios en el extranjero, que es una cifra muy elevada. Estamos hablando casi 1 millón de chinos de los 10 millones que anualmente ahora mismo se están graduando. Un 10%, estamos hablando que un 10% más o menos, cuando la pandemia permita la movilidad en condiciones normales, seguramente estará por encima del 10%. ¿Y qué tipos de estudios son los que realizan? Posgrado un 62%, lo que nos quiere decir que tienen mucho interés en terminar sus estudios universitarios de grado en China, pero luego quieren ampliar su formación haciendo posgrados en el extranjero. Doctorado un 18% y licenciatura un 14%. Y las ramas más demandadas, según las últimas estadísticas que han salido, es gestión económica y comercio un 36%, ciencias, ingenierías y tecnología un 32%, humanidades y ciencias sociales un 20% y menos del 10% se decantan por aquellas formaciones que tienen más médicas, farmacia, bioquímica. ¿Por qué América Latina y el español juegan un papel tan importante en la elección del destino? Y aquí es donde viene la gran oportunidad ante la que estamos ahora mismo, ¿no? Porque América Latina es un escenario prioritario en el crecimiento comercial de China en las próximas décadas. Se está haciendo una enorme inversión en implantación empresarial china. Se está haciendo una gran inversión porque el proyecto de la ruta de la seda del siglo XXI, lo que es este gran proyecto comercial global, está haciendo que América Latina sea una zona muy importante para China. Y es sencillo. América Latina sabe que es muy difícil que pueda competir en el
mercado de Estados Unidos y en algunos mercados anglosajones. Sabe que es muy difícil que compita en Europa, porque estamos hablando de regiones en el mundo con una estructura industrial y con una competencia a nivel internacional que no van a permitir fácilmente que China se implante y acceda a estos mercados. Pero hay mercados como África o América Latina que son muy interesantes porque China puede llegar para aportar mucho en el crecimiento. Otra cosa importante es que cada vez hay más universitarios chinos que pueden permitirse estudiar en el extranjero, pero muchas veces no pueden asumir los costos de una universidad elitista en Estados Unidos o Inglaterra, que son los dos mercados preferentes, o no están interesados en la formación en un país anglosajón, les interesa más la formación en español porque ven que hay más salidas, ¿no? Y buscan alternativas en instituciones académicas de prestigio, pero con unos costos más asumibles para ellos. Hay una cosa que es fundamental y que esto los hispanos, los hispanohablantes, tenemos que estar muy orgullosos, y es que el español, el inglés y el japonés son los únicos 3 idiomas en los que se permite hacer el examen de idioma extranjero en la prueba de acceso a la universidad, el Gaokao. Gaokao es la prueba más importante en la trayectoria académica de cualquier estudiante chino, porque les va a marcar a qué universidad y qué tipo de formación universitaria van a poder hacer en el futuro. Por lo tanto, para ellos es primordial. Y dentro de esta prueba del Gaokao hay 3 áreas que son obligatorias, que es la de matemáticas, la de chino y la de idioma extranjero. Hasta hace muy pocos años el único idioma extranjero que se permitía hacer la prueba era el inglés. Después se implementó con el japonés y desde hace 3 años más o menos se permite hacer las pruebas en español. De ahí que se vea el interés que tiene el gobierno de China en promocionar el idioma español, porque sabe que el mercado de habla hispana va a ser fundamental para el desarrollo de China. Por eso que el español y no el francés, el alemán, otros idiomas que para los negocios se podían entender más importantes, que sea el español el que está aquí, da una muestra de ese interés y de esa grandísima oportunidad que es ahora mismo el español y América Latina. Hay un nuevo escenario mundial que está generando un cambio de tendencia que favorece a las universidades latinoamericanas. Y el principal cambio, esta evolución en este escenario es la confrontación comercial, económica y política que China tiene con Estados Unidos y otros países anglosajones como Australia, Canadá o Nueva Zelanda. Y hace que estos países comiencen a verse entre muchos chinos como conflictivos socialmente. Y muchas veces lo que te trasladan es que tienen miedo de enviar a sus hijos a un país en el que pueda haber en algún momento algún tipo de problema racial por todas estas confrontaciones que se están llevando a cabo ahora mismo, ¿no? ¿Qué implica? Que, por ejemplo, Estados Unidos es el país que más estudiantes chinos recibe en el mundo. Australia es el 3º. Canadá es el 6º. Y Nueva Zelanda es el 9º. Esta confrontación está haciendo que estos países estén perdiendo estudiantes chinos, lo que va a hacer que esos estudiantes chinos tengan que buscarse otras alternativas. También en este nuevo escenario, el Reino Unido, que es el 2º país que más estudiantes chinos recibe, con su salida de la Unión Europea, ha perdido gran parte del atractivo que tenía, que es que con el visado de Reino Unido podían visitar Europa, podían viajar los estudiantes durante su estancia en Reino Unido, podían viajar a cualquier territorio Schengen de la Unión Europea. Ahora mismo ya no pueden, porque el visado de Reino Unido solo sirve para el Reino Unido, por lo que ha perdido potencial por este tema. Y Rusia, que es un país por la cercanía geográfica, con un nivel receptivo de chinos bastante importante, está perdiendo también interés debido a la situación actual que tiene. Vamos a pasar a la parte de ser visibles en China, porque es fundamental. Si queremos captar alumnos, tenemos que tener visibilidad. Universidades y escuelas de negocios de todo el mundo quieren captar a estudiantes chinos, pero suelen carecer de un plan definido y trabajan por impulsos. ¿Por qué? Casi siempre por desconocimiento. Se tiene la certeza de que están ante un mercado de difícil acceso y muy competitivo y se suelen vincular algunas propuestas de las que no están seguros
por miedo a no tener más oportunidades de acceso a este mercado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a veces se les presenta una oportunidad de cualquier tipo de relación con China y por miedo a perderla, aún sin saber, porque carecen de ese conocimiento, si esa será la mejor opción, pues suelen agarrarse a ella por no perder esa oportunidad. Es algo que en los negocios lleva pasando décadas, que los extranjeros, en cuanto ven una oportunidad con un chino, pues se aferran a ella por miedo a que no aparezca otro chino, pero que no suele ser una buena solución. Lo primero que tenemos que hacer para ser visibles en China es definir la estrategia y tener los siguientes puntos bien claros. Hay que tener un pensamiento a medio y largo plazo. China es un país de medio y largo plazo, no es un país de cortoplacista. Tener claro que se van a precisar recursos económicos y humanos acordes a las aspiraciones que cada uno tenga. Hay universidades en China, universidades extranjeras en China, que sus pretensiones son pequeñas y tienen unos recursos acordes a lo que ellos aspiran. Pero las hay grandes universidades internacionales que lo que tienen son grandes aspiraciones y por lo tanto los recursos que invierten son recursos acordes a esas aspiraciones. No querer abarcar todo el país es fundamental. Hay que centrarse en una sola zona y ser referente en ella, porque estamos hablando de China, es un país más grande que un continente y con una población de más de 1.400 millones de habitantes. No existe ahora mismo, a día de hoy, prácticamente ninguna multinacional a nivel mundial que tenga la capacidad de tener una estructura que abarque el país completo. Por lo tanto, que una universidad que seguramente va a tener menos recursos que multinacionales de sectores que tienen unas facturaciones muchísimo mayores, pues no tiene lógica que lo quiera hacer. Y hay también cosas muy importantes, como es que China exige una presencia continua, no viajes puntuales, que es otra de las cosas que en el área universitaria se están haciendo. Las universidades extranjeras suelen tener previstos viajes puntuales 2, 3, 4 veces al año, pero no tienen una presencia continua en el país. Porque participar en ferias y cerrar acuerdos con universidades chinas a día de hoy ya nos convierte en uno más. Porque si luego regresamos a nuestro país, darle seguimiento y estar encima de los acuerdos que cerramos es muy difícil. No vamos a tener las mismas oportunidades que tienen otros que están en China. ¿Cómo definimos la zona de actuación? Porque estoy diciendo, no podemos abarcar todo el país, debemos centrarnos en una, pero ¿en cuál? Estamos hablando de un país enorme, con muchísimas, un país con muchas realidades y características muy diferentes dependiendo de la zona. Inicialmente debemos definir una sola zona por lo siguiente, porque China es un país con las dimensiones geográficas y poblaciones de un continente, como comentaba antes, porque supone un ahorro de recursos. Moverse en un país tan grande, si hoy tenemos un acuerdo con una universidad del sur de China y firmamos uno con una universidad del norte, solo los recursos que vamos a tener que invertir para que nuestra gente, la gente de nuestra universidad pueda gestionar los dos acuerdos van a ser muchísimo mayores que si tenemos dos acuerdos en dos universidades que se diferencian igual están a 50 kilómetros de distancia. Aquí un viaje desde, yo estoy al sur, irme hacia el norte de China, hay destinos que me llevan hasta 8 o 9 horas en avión, por la distancia geográfica que tenemos. Eso es muchísima inversión. Y hay que buscar ser protagonistas de esa zona, no ser uno más en distintas zonas. Donde nos implantemos tenemos que ser referencia. Tenemos que trabajar muy bien esa zona, olvidarnos de otras, pero no ser uno más, porque ahí sí que vamos a poder competir con mucha diferencia en las condiciones que puedan tener otras universidades. Aquí hay cosas como que la importancia del boca a boca en la prescripción es fundamental. Quiero poner un ejemplo personal, ¿no? Mi esposa, que es china, cuando terminó su licenciatura en China, se fue a estudiar a España. Allí hizo posgrado, hizo una maestría, hizo doctorado. Cuando ella regresó, pues le fue bien en los estudios, consiguió desarrollarse laboralmente rápido y a unos niveles altos. Lo que generó en su entorno cercano, en el entorno de su familia, fue el interés de padres de amigos de mis suegros que querían saber dónde había estudiado, porque como le había ido bien,
pues querían seguir ese camino. Eso lo que genera es que si nosotros en una zona tenemos varios ejemplos como este, se genera esa bola de nieve que uno llama a otro, y dos llaman a cuatro, y cuatro llaman a 8, y al final lo que se genera es que una zona sea más fácil la captación por la prescripción que hacen otros exalumnos, ¿no? Por lo tanto, si nosotros lo que tenemos es un alumno aquí, otro en otra provincia, otro en otra, no se genera lo mismo que si los concentramos todos en el mismo sitio y hacemos que se expanda esa prescripción a través de padres y de alumnos. La importancia de la cercanía y el trato personal en la atención al cliente. Aquí también quiero poner un ejemplo real. Los primeros estudiantes chinos al extranjero, hace ya más de 150 años que comenzaron las misiones de China al extranjero, misiones académicas, las empezó a hacer una persona que se llamaba Gronholm, fue el primer chino que se conoce que se haya licenciado en el extranjero, se licenció en Estados Unidos por una serie de casualidades. Él estaba en Cantón, en Hong Kong había un profesor estadounidense que le pidió a sus padres llevarla a Estados Unidos y él se formó en Estados Unidos, se licenció y volvió a China, donde tuvo una carrera bastante brillante como embajador, como empresario, se desarrolló a niveles que hasta entonces eran difíciles de ver en China. Esta persona, llegado un momento, quiso dar la oportunidad a otros estudiantes chinos de que siguiesen su mismo camino y fundó las misiones académicas de China, que iban a Estados Unidos. Durante mucho tiempo viajó por toda China intentando captar alumnos, pero veía que era muy difícil captarlos. Los padres no dejaban que viajasen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hace 150 años y viajar a Estados Unidos era un mes en barco, más luego igual, dependiendo de la universidad a la que iban, semanas en tren o en otro medio de transporte, sin comunicación con sus familias y sin poder saber mucho tiempo de ellos. No era fácil. Entonces Gronholm pensó, voy a quedarme en mi zona e intentar convencerles a los padres de esta zona de que manden a sus hijos. Y lo que marcó la diferencia de no conseguir alumnos a conseguir muchos alumnos fue que él les garantizaba que iban a tener atención personal en la zona que estaba en Cantón, que él iba a estar en Cantón y que iba a atender a esos padres personalmente, que iban a tener una persona con la que siempre podrían hablar y que iba a ser más fácil. Esa cercanía, ese poder tener una persona que les atendía, fue lo que hizo que en las primeras misiones más de la mitad de los alumnos eran de Cantón. Y de ese porcentaje de Cantón, un 80% eran de Zhuhai, la ciudad donde yo estoy, que es la ciudad donde estaba Gronholm. Por lo tanto, él ya hace 50 años fue el que marcó el camino que ya en su momento le dio resultado y que nosotros entendemos, por esto y por muchas cosas, que es el camino a seguir. 150 años después sigue estando vigente esta política de captación. Otra cosa importante es que hay provincias en China con un volumen de población equivalente a la suma de varios países de Europa o América Latina. No tiene sentido querer abarcar un país de 1.400 millones de personas cuando hay provincias que nos van a dar el mismo negocio que nos pueden dar países en otros continentes, ¿no? Tenemos muchísimo negocio. Implantarse en uno solo de esos territorios nos puede suponer años de trabajo, porque hay un volumen poblacional muy grande. ¿Cómo seleccionamos? Aquí es donde vamos a lo práctico. ¿Cómo seleccionamos? ¿Cómo empezamos para decir en qué sitio de China tiene sentido que nos instalemos y que intentemos ser un referente? Lo primero, buscaremos el volumen poblacional, que tenga una población importante. El volumen de población universitaria, porque si vamos a una provincia que tiene mucha población, pero es una población envejecida, donde no hay un ámbito universitario sólido, no tiene sentido. Que esa población, ese volumen poblacional, tenga una concentración, porque si es un territorio muy extenso y la población está muy dispersa, a la hora de invertir en movernos y a la hora de invertir en la logística, pues vamos a gastarnos mucho más dinero que si lo hacemos en una población que está concentrada. Que tengamos comunicaciones desde nuestro país. No tiene sentido que vayamos a una provincia en China donde no tenemos comunicación. ¿Cómo vamos a mover? ¿Cómo vamos a hacer la logística con los alumnos si es complejo moverles? Tendremos que estar en un sitio que sea fácil. Que tengan capacidad económica suficiente. Evidentemente tiene que ser una provincia con una capacidad económica alta
que permita que sus alumnos se puedan plantear estudiar en el extranjero. Si vamos a provincias que aún están en proceso de desarrollo, es posible que no tengamos tanto éxito. Que las comunicaciones sean internas, sean buenas, también es una cosa muy importante. No solo la comunicación con nuestro país, sino que tenga comunicaciones internas. Ya no solo por mover a los estudiantes, sino porque las comunicaciones internas en un lugar hacen desarrollar más la industria, hacen desarrollar más la economía, y eso hace que los alumnos tengan más posibilidades también en el futuro de desarrollo profesional. El nivel de desarrollo empresarial, de lo que hablaba antes, una provincia en China que tenga un alto nivel de desarrollo empresarial e industrial va a generar para los estudiantes que formemos muchísimas más oportunidades. Una cosa que es fundamental y que casi nadie tiene en cuenta, que es la representación consular que tengamos. Y esto es muy importante en el caso de México. ¿Por qué? Porque México exige a los estudiantes universitarios chinos que para conseguir su visa se presenten en persona en una de las oficinas consulares y realicen allí todos sus trámites. Si nos vamos a una provincia que igual está a 1000 kilómetros, 2000 o 3000 kilómetros de donde está el consulado de México más cercano, estamos obligando a ese alumno a que se desplace hasta esa provincia con los costos que tiene, solo a presentar la documentación. Si el consulado le reclama porque hay alguna cosa que no está bien, tendrá que volver presencialmente. Entonces, hay muchos estudiantes que no estudian en universidades de ciertos países porque solo la gestión de la visa es un costo elevadísimo. Y aquí voy a otro ejemplo práctico y otro ejemplo que me toca de cerca, ¿no? La provincia de mi esposa está en el sur, está en el norte del país, está a lo más al norte, ¿no?, de China. Su familia, cuando a veces viaja a España, pues para cuando estamos en España o quieren conocer el país, nunca viajan a España con un visado de España, porque España no tiene representación consular. Entonces, para que ellos consigan el visado de España, tendrían que hacer un viaje equivalente como si desde Ciudad de México nos desplazamos a Lima, en Perú, o a Quebec, en Canadá, solo para gestionar la visa. Si después hay algún problema, tendrían que volver a hacer el mismo viaje. Y estamos hablando de que muchas veces solo el vuelo desde esta provincia china hasta Shanghái, que es donde está el consulado más cercano, es más caro que el vuelo desde China hasta España. Por lo tanto, ellos lo que suelen hacer es sacarse el visado en el consulado italiano, que lo tienen más cerca, y desde Italia, que ya se puede mover libremente por Europa, viajar hasta España. Por eso es fundamental, sabiendo la política que tiene México de emisión de visados, estar en una provincia donde tengamos representación consular, que también a su vez es bueno porque si tenemos personas mexicanas trabajando para la universidad que estén en una provincia donde tienen representación consular es mucho mejor siempre. También ver la competencia que tenemos en esa provincia, la competencia a nivel universitario. La cercanía geográfica con mercados de expansión. Estamos hablando de que Asia va a ser el referente a nivel económico en el mundo en las próximas décadas. Ya no solo China, sino por el desarrollo que están teniendo países del entorno. Por lo que seguro que en el futuro, y ya no en el futuro, sino ahora ya hay muchas universidades que están captando estudiantes en otros países asiáticos. Estar en un lugar donde podamos tener una oficina central en Asia, pero desde ahí captar otros mercados también es un punto a tener en cuenta para el futuro. Ya no solo para la expansión fuera de Asia, sino también la expansión en China. Estar en una provincia que tenga provincias cercanas con posibilidades de expansión. La presencia del idioma español también es muy importante. Buscar aquellos lugares donde de alguna manera haya alguna vinculación en español, universidades que den filología hispánica, que tengan estudios hispanos, que tengan alguna vinculación que faciliten que veamos que podemos tener más interés por nuestros países, ¿no? En este caso por México. Y aspectos culturales comunes, esto hay que buscar, hay que conocer la historia, hay que conocer la cultura china y buscar aquellos aspectos que nos potencien por delante de otras universidades de otros países. Especializarse es diferenciarse. Esto es algo que tenemos que tener grabado a fuego, porque la única manera de ser diferentes es estar especializados, es tener el conocimiento que otros no tienen para poder ser más competitivos. Si queremos estar en China hay que tener un equipo solo para China.
por la competencia actual, no estar en China físicamente todo el año nos hace perder competitividad. Ya no es suficiente con viajar a China, como decíamos antes, 2 o 3 veces al año para asistir a una feria o visitar a una universidad que intenta cerrar acuerdos. Y además, que lo que muchas universidades me están trasladando es que esa política de viajes puntuales no justifica el retorno de la inversión que se realiza. Lo que me vienen a decir es, durante los años que viajábamos 2, 3, 4 veces al año nos gastábamos, vamos a poner, $100.000 en viajes, 100.000 en los gastos de las personas que enviábamos. Y el retorno era muy pequeño. Ahora, hemos montado una oficina que nos cuesta $250.000, pero el retorno es muchísimo mayor, por lo que nos vale más la pena tener un equipo en China que nos cuesta más dinero, porque el retorno es muchísimo superior al retorno que teníamos antes. La estrategia de no tener gente en China y de viajar 2 o 3 veces al año, tener reuniones y mirar a ver qué pueden hacer, al final nos convierte en uno más, entre muchísimos, porque la competencia aquí es muy grande. Y por ciertos aspectos que están claros, ¿no? Y que son como elimina nuestra capacidad de detectar oportunidades. No estamos en China, es muy difícil que detectemos oportunidades a 10, 11.000, 15.000 kilómetros de distancia. Es muy difícil, prácticamente imposible. Nos hace lentos en dar respuesta. Hay veces que hay una universidad en China que tiene una necesidad puntual y urgente, y si nosotros estamos en México, hasta que volvemos para poder negociar o poder tratar ese tema, pues igual le dicen, mira, yo hasta dentro de 2 meses no vuelvo a China, dentro de 2 meses nos reunimos, pero claro, dentro de 2 meses ya no, ya esa oportunidad ya no existe, porque seguramente ha llegado otra universidad que tiene gente aquí y se ha hecho con esa oportunidad. Y impide trabajar las relaciones personales con universidades y estudiantes. Esto es fundamental, sobre todo la relación personal en China es básica. Al final se cierran acuerdos porque hay gente que está aquí y que se reúne con los representantes de las universidades simplemente para quedar, para hablar. Y les invitan a comer, les invitan a cenar, ¿qué tal va todo? No se habla a veces ni de negocio. Pero en el momento que haya negocio, esa insistencia, esa constancia en la relación es lo que hace que se decanten por uno o por otro. Evidentemente, si tienes una persona en China que cada mes y medio, tiene la costumbre de quedar con los representantes de las universidades, va a conseguir una relación de amistad mucho más importante que la que pueda conseguir esa misma persona si estuviese en México, ¿no? Y que no tiene esa facilidad de relación. Y también voy a dar otro ejemplo, que bueno, la verdad que tantos años en China trabajando aquí, me da la posibilidad de sugerir muchos ejemplos prácticos que son muy fáciles de entender con estos ejemplos las cosas. Cuando estamos hablando de que elimina la capacidad de detectar oportunidades, yo os quiero contar una cosa que es un ejemplo fundamental de esto. Durante los 5 años que yo dirigí el proyecto para la administración pública china, yo tenía acceso pues, a muchos proyectos que no estaban abiertos al público. Para ir rápido al tema, yo estaba un día estaba en la oficina y uno de los trabajadores del equipo me dice que en la zona en la que estamos se va a poner en marcha un parque temático del equipo de fútbol inglés Arsenal. Entonces yo le digo que por qué Arsenal y no otro club. Y me dicen que no lo sabe, pero que pueden ponerme en contacto con la empresa que va a invertir en ese parque temático, que es un holding chino, el segundo más importante en ocio del país. Por mi puesto, por trabajar para la administración pública, al día siguiente me reciben, me explican el proyecto, nos habían comprado por 70 años un terreno en esta zona para hacer ese proyecto, el gobierno les habíamos dado ayudas para poder desarrollarlo, pero mi pregunta es ¿por qué el Arsenal inglés y no el Real Madrid, que según todos los datos estadísticos, el equipo con más triunfos y más presencia internacional del mundo el siglo pasado y lo que va de este siglo? ¿Por qué nos vamos a conformar con un equipo que es un muy buen equipo y una buena institución, pero no vamos a por el mejor? Entonces yo lo que les dije es, si paramos el proyecto del Arsenal, yo me comprometo a poneros en contacto con el Real Madrid y ver las posibilidades de hacer este proyecto con el mejor equipo, no con uno más. Me dieron esa posibilidad y gracias a eso, ahora mismo ese parque temático que se va a inaugurar
es el parque temático, el primer parque temático del Real Madrid en el mundo se va a hacer aquí en China. Y eso me lo da que yo estaba en China. Si yo no llego a estar en China, si a mí no me llega esto y yo rápidamente al día siguiente me muevo y les presento esta oportunidad, hoy en día ese parque temático sería del Arsenal. El Arsenal no tenía gente aquí, no tuvo capacidad de respuesta y no pudo competir contra lo que en este caso yo propuse al inverso. Por eso es tan importante estar aquí, porque las oportunidades se ven sobre el terreno. Estar en China nos otorga más credibilidad y mejor atención a colaboradores y alumnos. No es lo mismo ir a estudiar a una universidad en el extranjero que aquí no tiene representación, que un alumno y unos padres sepan, me voy a una universidad que si yo mañana tengo cualquier problema, tengo un equipo de personas físicas con las que me puedo reunir, con las que puedo hablar, que me van a atender en mi idioma, me van a atender en chino y que me van a poder atender muchísimo mejor que a través de correo electrónico o a través de videollamada o a través de teléfono con una universidad que no sé realmente quiénes son, ¿no? Y a las entidades chinas, porque también es muy interesante y es muy importante tener a las entidades chinas, a las entidades públicas de nuestro lado, ¿no? Cuando ponemos en marcha un proyecto de este tipo, le damos la imagen de ser un proyecto sólido, serio y de mostrar capacidad de recursos, porque tenemos aquí una oficina que puede estar en contacto con ellos, por lo que es más fácil luego acceder a otras cosas. No es lo mismo que alguien que está aquí vaya a pedir algún tipo de colaboración, que lo haga una universidad que viaja de manera esporádica y se presenta a presentar un proyecto a las autoridades públicas. Si queremos que universidades y estudiantes se decanten por la elección de nuestra institución y no por otra, debemos diferenciarnos del resto y especializarnos a través del conocimiento y el mercado. Es el único camino que existe, ¿no? No hay otro. Debemos especializarnos. ¿Por qué? Porque China se está convirtiendo ya en un mercado tan importante para universidades de todo el mundo, principalmente Estados Unidos, países anglosajones y Europa, que ya no sirve dejarlo en manos de terceros. Es tan importante ese mercado que las instituciones lo que están haciendo es capacitando a sus equipos para que se especialicen. Porque a veces al no tener a alguien especialista dentro, si un consultor te dice algo, no sabes si ese consultor te está dando la mejor opción o no porque no hay conocimiento. Entonces, la opción que ahora mismo más se está siguiendo es la de capacitar a equipos o poner a personas muy capacitadas y que realmente se sabe que esa capacitación va a beneficiar a la universidad, ponerles al frente de sus proyectos. China es un mercado a medio y largo plazo y todos los recursos que destinemos a nuestro posicionamiento en el mismo deben verse como una inversión y nunca como un gasto. Hay que tener claro que, como en cualquier proyecto empresarial, porque esto debe verse como un proyecto empresarial que debe tener retorno, va a haber una etapa de inversión y va a haber una etapa de recoger los frutos de esa inversión. Esto hay que tenerlo claro y hay que siempre en nuestro plan saber en qué punto tendremos que empezar, dónde tendremos el punto de equilibrio y dónde podremos empezar a tener beneficio. Antes hablábamos de qué provincia puede ser la mejor. Por las características de México, entendemos que Cantón. Y vamos a explicar por qué, con datos. Cantón es el epicentro de la Gran Bahía de China. Y la Gran Bahía de China ahora mismo es el lugar con mayor desarrollo económico, comercial y tecnológico del mundo. No hay ningún lugar, ni ninguna bahía comercial, ninguna a nivel mundial, que tenga el desarrollo económico que está teniendo la Gran Bahía de China. Y lo forman las 9 ciudades cantonesas del entorno del río Perla, donde destacan las 3 más importantes, que es Guangzhou como la capital, Shenzhen y Zhuhai, y en las 2 zonas administrativas especiales de Macao, excolonia portuguesa, y Hong Kong, excolonia inglesa. Esta zona ahora mismo es la zona con mayor desarrollo, más oportunidades yo creo que puede haber a nivel mundial. ¿Por qué Cantón nos da cifras y nos da datos que la convierten en la mejor? Estamos hablando de más de 126 millones de habitantes. Si no me equivoco, es su población ahora mismo superior a la de México. Solo una provincia. Estamos hablando que solo en la zona, en el área de la Gran Bahía, hay más de 1 millón de estudiantes universitarios. Y de ese millón, en 2020, en plena pandemia, casi 150.000 estudiaron en el extranjero. Estamos hablando de un porcentaje muy importante. En cuanto ahora lo
en cuanto a la concentración poblacional, más de 70 millones de personas viven en 2 horas por carretera, lo que la convierte en la zona del mundo donde se está concentrando más población. Al final, estos 70 millones de personas lo conforman personas que viven en varias ciudades, pero al final se va a generar, y eso es lo que se cree, una macrourbe, la más grande del mundo, donde se junten Macao, Hong Kong, Zhuhai, Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, todas las ciudades de esta zona. Dispone de 5 aeropuertos en solo 200 kilómetros, 4 internacionales y 3 de ellos con conexión con México. Conexión que puede ser diaria, porque si bien no es conexión directa, que algunos sí lo hay, ahora mismo no por la pandemia, pero en condiciones normales sí lo hay, con conexiones a través de terceros países que nos permiten viajar prácticamente a diario desde México hasta Cantón. Cantón representa el mayor Producto Interior Bruto de China desde hace más de 40 años. Todos los años, sin excepción, desde hace 4 décadas, Cantón es el país, es la provincia que mayor PIB otorga al país. En cuanto a las comunicaciones internas, 5 aeropuertos, como decíamos antes, 4 internacionales, 4 puertos de gran calado para mercancías, tren de alta velocidad, autopistas de gran capacidad. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si tenemos 4 puertos de gran calado, el desarrollo comercial industrial es un gran desarrollo. Lo que nos va a hacer es que haya muchas empresas, mucho desarrollo industrial y que los alumnos tengan más oportunidades laborales de cara al extranjero, porque esos puertos, en la gran mayoría de las ocasiones, es para comercio internacional. Cantón es la provincia más industrializada de China, líder en tecnología, líder en textil. Para hacernos una idea, en Cantón se llegó a producir el 80% del textil mundial. O sea que 8 de cada 10 prendas que se vendían en el mundo se fabricaban en Cantón. Al nivel tecnológico, aquí están todas las grandes empresas. Un ejemplo muy sencillo, en Cantón se fabrican todas las pantallas de iPhone del mundo. Se fabrican en Cantón. O sea que es una provincia súper industrializada, por lo que hay muchas más posibilidades de que los estudiantes tengan salidas en su propia provincia. México tiene 4 oficinas de representación consular en China, pues 2 de ellas están en la Gran Bahía, una en Guangzhou y otra en Hong Kong. No hay ninguna otra zona en China con mayor representación consular de México. Hay muy poca competencia presencial y hay más en Pekín o en Shanghái. ¿Por qué? Esto es muy sencillo. Y a mí me pasa, me lleva pasando muchos años. ¿Por qué las empresas muchas veces eligen Pekín o Shanghái? Porque hay mayor presencia de extranjeros. Si lo que tú mandas es un mexicano a China que no tiene un conocimiento del país, que no domina el idioma, que no domina el mercado, lo que pide es que le lleves a una zona donde tenga más compatriotas, donde tenga más extranjeros, donde se pueda desenvolver en inglés. Eso lo que genera es que la competencia se suele concentrar en Pekín, se suele concentrar en Shanghái por eso, porque es más fácil para los extranjeros. La cercanía geográfica de Cantón con Singapur, Vietnam, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas o territorios como Taiwán es también muy importante para poder implantarse. Desde Cantón a Malasia son 2 horas y media de vuelo, Vietnam está al lado, o sea, se puede ir hasta por carretera, en un viaje que no es excesivamente largo. Bueno, pues todos estos países están con un desarrollo importante y si en el futuro pues interesante captar estudiantes, pues se estaría en una zona donde la logística será más sencilla que si estamos en Pekín o si estamos en otra provincia más hacia el norte donde las distancias ya son mayores. La implantación del español, pues Cantón tiene una cosa, que es la zona de libre comercio de Hengqin, que es la plataforma para el desarrollo de las relaciones con los países de habla hispana. En el año 2009, China puso en marcha esta zona especial que empezó a funcionar en el año 2014, 2009 a 2014. Lo que se hizo fue el desarrollo de la zona, el desarrollo físico, y en 2014 se empezaron a implantar empresas. En ese año, el presidente de China lo que hace es marca esta zona como la zona donde se va a desarrollar todo el negocio con los países de habla hispana. De habla hispana y portuguesa. A nosotros nos atañe el de habla hispana. Por lo que aquí hay centros de negocio solo para empresas de Latinoamérica y Caribe, por lo que aquí es donde se celebran, es la sede fija de las reuniones bianuales
que se celebran entre América Latina y China. O sea, de alguna manera se ha implantado como la zona del país que se va a desarrollar más negocio con más las relaciones comerciales y de negocio con América Latina y España. Lo que hace es que muchos estudiantes vean en Hengqin una oportunidad si estudian español, porque hay mucho negocio con países de habla hispana. Y luego, si nos vamos a temas culturales, la presencia de comunidades católicas en esta zona es la más grande de China, que puede ser también una vía a través de una de muchas, ¿no? A través de nuestra cultura. Macao, ex colonia portuguesa, hasta hace unos 25 años más o menos, sigue teniendo la religión católica como la religión en el territorio. Y eso ha hecho que se haya expandido por la zona de la Gran Bahía, pues comunidades católicas. Esto es un punto que se puede aprovechar para las universidades en México, en América Latina o en España. Pero habría que buscar más cosas ya concretas en este caso con México, que también las hay, ¿no? Hay unos aspectos culturales, históricos, que también vinculan a México con Cantón. Los objetivos de nuestra inversión en China deben ser, hay dos partes. Los objetivos genéricos, lo primero es ser autosuficientes económicamente. Es una inversión y no un gasto. Tener una oficina de representación, tener gente representando en China se tiene que ver como algo que tiene que darnos beneficio a nivel medioplacista, para que la oficina se mantenga sin suponer un gasto, en este caso México, ¿no? Tiene que generar lo suficiente para ser una unidad independiente económicamente. Y lo segundo, a partir de ahí, generar beneficios económicos. O sea, si se tiene una oficina en China, esa oficina tiene que ser una fuente más de ingresos para la universidad. Tiene que generar ingresos tiene que generar beneficios al final a la institución en México. Esos tienen que ser los objetivos genéricos. No estamos hablando de una oficina que tiene que dar pérdidas o de una oficina que no va a aportar. Tiene que aportar, se tiene que ver desde el punto de vista empresarial, porque es la única manera de hacerlo sostenible. Y luego, cuando nos vamos a objetivos específicos, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero, captar alumnos chinos para estudiar a México. Ese tiene que ser el primer objetivo. El segundo, potenciar la imagen de la universidad como referente y realizar un trabajo continuado de posicionamiento que nos permita más visibilidad. En eso hay que trabajar, en potenciar la imagen. Ofrecer soporte a los estudiantes chinos que quieran estudiar en la universidad, ayuda con la tramitación de visados, seguros, con validación de títulos. Todo esto va a hacer que se diferencie nuestra institución de otras, porque sobre el terreno y personas físicas les van a ayudar a darles este soporte, que muchas veces se hace muy pesado con una universidad cuando está en el extranjero, porque tienes que hacerlo todo a través de correos electrónicos o de agencias, y no hay una relación directa con la universidad, que siempre es mucho más de agradecer. Lo cuarto es promover la firma de convenios de colaboración con universidades locales y desarrollo conjuntos de programas. Si queremos captar alumnos, tendremos que llegar a acuerdos con las universidades para poder hacer proyectos que a la Universidad China también le interese promover y que sean atractivos para los alumnos. Promover seminarios y presentaciones en las universidades y bachilleratos locales. Hablo de los bachilleratos porque es donde los alumnos luego, cuando terminen el Gaokao, ahí ya empiezan a saber lo que quieren hacer, y presentarles América Latina y el español como una posibilidad de desarrollo en el futuro, es un trabajo que se debe hacer ya desde previo a la universidad. Conseguir la confianza y tranquilidad de los padres y los alumnos al tratarles en persona y en su idioma, es también un aspecto que hay que trabajar. Implantar como dogma la creatividad e innovación en las relaciones y los proyectos. Aquí hay que ir más allá, hay que ir por delante de los demás. No podemos ir a la cola, porque si vamos detrás de los demás no vamos a innovar, no vamos a hacer cosas diferentes. Pues hay que buscar, hay cosas diferentes que se pueden hacer en el trato con las universidades, en el trato con las entidades públicas, para diferenciarnos y para ir un paso por delante de los demás. En octavo punto, promover programas de aprendizaje de chino, mandarín y español. Pues si queremos captar estudiantes chinos, pues poder hacer programas de español para que sea más fácil su integración.
y si queremos hacer también programas de intercambio, pues a los estudiantes mexicanos también meterles en el aprendizaje del idioma chino. En España, por poner el ejemplo, que España ya es un mercado pues más o menos sólido en este aspecto de la atracción de estudiantes chinos, el sistema español obliga a que cualquier estudiante extranjero debe tener unos conocimientos mínimos del idioma para poder cursar una licenciatura, o una maestría, un doctorado, si son en español. Si son en inglés, bueno, pues no tendría que saber español. Pero casi todos se imparten en español. Lo que hacen las universidades en España cada vez más es que los estudiantes chinos que no tengan un conocimiento mínimo para pasar ese examen, durante un año mínimo se van a España y tienen un curso de inmersión idiomática. Durante todo ese año tienen 6-8 horas diarias de clase para conseguir un nivel mínimo que les permita al año siguiente comenzar la licenciatura o hacer la maestría o la especialización que tengan que hacer. Que eso es otro negocio, porque esos alumnos durante ese año lo que hacen es estudiar idioma, pero ya estamos consiguiendo captar esos alumnos. Estas formaciones se pueden hacer en origen o en destino independientemente, pero es bueno potenciarlas para darle a los alumnos esa facilidad de que si quieren viajar a México, podamos ayudarles con la enseñanza, con el aprendizaje del idioma español. Pero por último, pero seguramente el aspecto que es de los más importantes, es trabajar la relación personal como antes comentaba, ¿no? En chino tiene un nombre que es Guanxi, y es ese trabajo continuo a lo largo de toda la vida y que es clave en la cultura china. El acordarse de las personas en las fechas indicadas, el invitarles a comer, en visitarles, y muchas veces este Guanxi se hace sin ningún fin, sin ningún tipo a mí hace poco, una universidad de aquí me invitaron su área de español, me invitaron a cenar y no había ninguna finalidad en la cena, simplemente a hablar, porque yo les había invitado a ellos, pero ahí trabajamos la relación y esto es muy importante hacerlo, porque en el momento que yo pueda necesitar algo de ellos o ellos algo de mí, seguramente ellos van a ser la universidad que esté mejor posicionada y yo voy a ser la persona que mejor posicionada esté para poder desarrollar cosas conjuntamente, porque trabajamos esa relación, aunque nunca hayamos hecho nada. Los primeros pasos que se tienen que hacer una vez que se tiene clara la zona, una vez que se tiene claro qué queremos hacer, una vez que se tiene claro que vamos a empezar, es el desarrollo de un plan estratégico de acción a corto, medio y largo plazo. Tenemos que saber hacia dónde vamos, no podemos improvisar. La creación de la historia o cuento que define aquellos hitos únicos que nos posicionan y muestran a nuestra universidad como una opción diferente. Esto, hay universidades que sí tienen, por ejemplo en Estados Unidos, que te dicen, pues entre mis egresados están esta persona, hemos conseguido estos hitos, pero cuando no se tienen este cuento, como dicen los chinos, hay que crearlo. Hay que buscar aquellas cosas que realmente generen algo que nos diferencie y hay que trabajar en ello. Hay que definir los productos y servicios que queremos ofrecer a las universidades y estudiantes, tarificación de precio de venta de esos productos y servicios. Tenemos que tener claro qué vendemos. No podemos sentarnos en una reunión sin saber lo que vendemos o esperar a que la universidad nos diga lo que ellos quieren, sino nuestros productos son estos, el coste es este, las condiciones son estas, lo tenemos claro y es lo que queremos vender. Ir a cosas concretas, porque oportunidades siempre llegan muchísimas, no abrirnos a cualquier cosa que nos ofrezcan, sino nosotros vendemos esto y lo hacemos de esta manera y este es nuestro producto. Si podemos llegar a acuerdos aquí, se hace, pero en otros campos, pues en este momento no se pueden desarrollar, porque si no sería una locura. Analizar los materiales promocionales en papel y vídeo que actualmente pueda tener la universidad, para definir una adaptación a China y al chino mandarín. Hay que tener la comunicación en chino y tiene que ser acorde a lo que es el mercado, ya no solo en cómo se expresa la imagen, etcétera, sino en los canales a los que vamos, porque China no permite los canales, las plataformas occidentales. Aquí no funciona Google, no funciona Facebook, ni Twitter, ni LinkedIn, ni Instagram, tienen las suyas paralelas, por lo tanto tenemos que ir hacer campañas en esas redes sociales y en esas plataformas chinas, porque si no las extranjeras, en las occidentales, no vamos a tener ningún tipo de repercusión, aunque esté en chino. Hay universidades que dicen, no, es que he hecho esto en chino y lo tengo en YouTube.
pero es que los chinos no pueden acceder a YouTube. Entonces tienes que llevarlo a Yoigo, que es la plataforma china, que es igual. En punto quinto es adaptación y traducción de contratos con universidades y alumnos. Todo lo que tengamos tenemos que tenerlo en chino, por lo tanto hay que trabajar en tener, en cuanto un alumno o una universidad quiera cerrar un acuerdo, tener toda la documentación ya traducida. Yo suelo recomendar que los acuerdos sean en los dos idiomas, dentro del mismo contrato, para que no haya problemas de interpretación, o bien en inglés y chino, o bien en español y chino, pero que las partes firmen en sus dos idiomas para que quede constancia de que lo que cada uno quiere acordar. Sexto es generar bases de datos actualizadas de los sectores e instituciones a los que nos debemos dirigir. Si se quiere empezar a trabajar, pues hay que saber a quién queremos presentarnos y tener esas bases de datos para empezar a dirigirnos a ellos. Séptimo, el comienzo de establecimiento de relaciones con la administración pública local, no solo con universidades, sino con áreas de educación, asociaciones del ramo, etcétera, porque también nos pueden ayudar mucho. Y presentarnos para que sepan que estamos implantados en China con personal permanente, cuál es el cometido, qué objetivo y qué oferta tenemos y que queremos mantener con ellos una relación a todos los niveles que sea constante y que sea productiva, que nos tengan en cuenta. Esto es algo que una universidad que no está en la zona pues no va a hacer nunca, por lo que nos está posicionando. Presentación de acciones concretas de colaboración con universidades locales y comienzo de acción para intentar firmar convenios y lograr la visibilidad real. Aquí se puede hacer muchas cosas, desde charlas, la persona o personas que tengamos en China se dirijan a las universidades a dar charlas para empezar a captar esa atención o empezar a... Porque las universidades, por ejemplo, que tienen filología hispánica o estudios hispánicos, les interesa mucho que gente como yo, que soy hispano y que vengo de fuera, de vez en cuando pueda darles charlas por dos cosas. Lo primero, por mejorar su idioma, y lo segundo, por mejorar su conocimiento. Por lo tanto, si alguien les va a ofrecer este tipo de cosas, es seguro que muchas universidades las acepten encantados. El punto 9 es la planificación de charlas promocionales en universidades y bachilleratos también, con la finalidad de posicionarnos y generar interés. También debemos generar entre los universitarios esa expectativa de que vean lo que pasa en América Latina, las relaciones que tienen con China y lo que puede suponer para ellos ampliar su formación en México en este caso. Y punto 10, planificar acciones complementarias para generar presencia en el día a día de los estudiantes. Estas son acciones que no son acciones que se den charlas, pero sí cosas que puedan facilitar. Por ejemplo, en las universidades, pues algo tan sencillo como imprimir unos pósters, imprimir unos promoción, por ejemplo, de México, para que conozcan lugares de México, pero que aparezca el logotipo y el nombre y los datos de contacto de la universidad, porque estamos generando esa interacción con el alumno en el día a día. Este es un ejemplo muy sencillo, pero hay muchos más ejemplos de acciones que se pueden desarrollar dentro de las universidades para conseguir la atención de los estudiantes. Nuestra estrategia debe ser de dentro hacia afuera. Quiere decir, empezamos en un punto, puede ser un punto pequeñito. A veces, a mí me ha pasado de empresas que querían establecerse en toda China y al final, después de hablar con ellos y de exponerles los motivos, solo se han implantado en una zona de una ciudad, se han ido a un distrito pequeño. ¿Por qué? Porque para su producto en un distrito de 1 millón de habitantes era suficiente. Y durante unos años se han desarrollado y luego han crecido todo el distrito. Entonces aquí tenemos que ir desde ese punto de ir desde dentro hacia afuera e ir creciendo en esa zona, ir ampliando la zona sin dar saltos, ¿no? Para tener menores gastos y tener una logística más fácil. Si comenzamos en Cantón, que estamos hablando, bueno, no son 115 millones, ahora con el nuevo censo son 126, y más de 1 millón de universitarios, tenemos 160 universidades y más de 20 ciudades de primer nivel. Solo trabajar esta zona nos puede llevar años, porque estamos hablando de una población equivalente a la de México, con más de 1 millón de universitarios y 160 universidades. Mantener el contacto y la relación con 160 universidades es un trabajo que nos puede llevar años, a no ser que se tenga un equipo de 40 o 50 personas, ¿no? Pero en condiciones normales va a ser un trabajo que nos llevará tiempo. Se debe comenzar, como decía, por una ciudad e ir implantándonos de forma paulatina en resto. Y llegar
abarcar esta provincia va a ser un trabajo de años que debe realizarse de manera muy controlada y con control. Y esto lo digo porque el control de las expectativas es fundamental. Digo que hay que hacerlo con control porque lo lógico, lo que pasa siempre, sin excepción, es que cuando tú estás en China te empiezan a llegar ofertas y posibilidades de todo el país, de todas partes, y la gente suele cometer el error de intentar evaluarlo todo, de intentar meterse en todo y al final pierde el control. Hay que tener las cosas claras, saber lo que queremos y lo que no queremos y centrarnos en el desarrollo de esas oportunidades en una zona concreta. Las prisas para conseguir controlar estas expectativas, que las prisas no superen a las ganas, tener paciencia, es lo que se estaba explicando ahora. Si tenemos un plan trazado que está realizado a través de nuestro análisis propio de universidad, que es muy importante realizar un análisis propio para saber a qué podemos optar y dónde queremos estar, y del mercado chino, no salirnos de ese plan. Por muchas expectativas externas que se nos generen, ser fieles y seguir ese plan. Pensar a largo plazo y desechar acciones puntuales que no sean conexas. Todo tiene que tener una conexión para poder tener un plan de futuro. Y no querer abarcar todo el mercado, como llevo explicando durante toda mi charla, especializarse e innovar. Ser especialistas en una zona y ser los números uno en esa zona, y a veces también no solo en esa zona, sino en formaciones concretas. Hay universidades que solo se especializan en lo que es el área médica y solo, aunque tengan luego más áreas dentro de su universidad, puedan abarcar las ciencias sociales, puedan abarcar las matemáticas o puedan abarcar las ingenierías, han decidido que en China quieren ser referente en el área médica y solo van a captar alumnos para eso, porque es su nicho de mercado, creen que son más competitivos que otros y trabajan eso. Entonces ellos trabajan solo esa área y aunque les lleguen otras cosas de otras, dicen que no cuando les llegan esas posibilidades. Tener claro que hacerlo bien va a implicar destinar recursos humanos y financieros. Querer estar en China sin invertir es inviable. O sea, yo en estos años he trabajado con la implantación, principalmente por haber trabajado para el gobierno. La cantidad de empresas que nos llegaban eran muchísimas. He trabajado más de 4.500 proyectos de implantación de empresas que quieren venir aquí. No directamente porque es inviable, tenía un equipo de 70 personas, pero sí en la supervisión de casi todo. Y siempre que se quiere venir a China sin tener claro que hay que invertir recursos humanos y financieros, los proyectos no funcionan. Es básico, eso nos da la posibilidad de competir. Sin eso ni siquiera vamos a tener la posibilidad, porque estamos en el mercado más competitivo del mundo donde hay empresas, en este caso universidades, que vienen con inversiones muy grandes y que no vamos a poder competir si por lo menos tenemos lo mínimo para poder estar en el mercado. Hay que tener más miedo al éxito que al fracaso. Yo no tengo miedo al fracaso en China y es lo que le traslado siempre a las entidades, no tener miedo al fracaso. Hay que hacer las cosas, si sale bien, perfecto, pero si sale mal, te puedes levantar y volver a intentarlo. Pero cuando tu problema es que no has sabido dimensionar el éxito, es muy difícil que tu entidad, tu empresa, tu universidad vuelva a tener una oportunidad. Voy a poner otro ejemplo muy claro. Hace 5 o 6 años, a mí me comentó una universidad en España, privada, no me acuerdo si era Rey Juan Carlos o Carlos III, que habían puesto en marcha una maestría en turismo de 2 años presencial en Madrid y que habían hecho la captación en China y cuando llevaban el 75% de las inscripciones ya cubiertas, los alumnos querían borrarse de la maestría. ¿Cuál era el motivo? El motivo es que de 32 inscritos, 31 eran chinos. Por lo que los chinos decían que no se iban a España a hacer un programa internacional y tener solo compañeros chinos. Y los extranjeros españoles o de otros países que estaban interesados en esa maestría, cuando se daban cuenta de que casi todos eran chinos, decían que ellos no querían irse a estudiar a otro país o estudiar, también había españoles, estudiar en una maestría donde todos eran chinos. Lo que tuvieron que hacer es garantizar a los chinos de que no se inscribirían más chinos en el programa y garantizar al resto de extranjeros de que las
9 plazas restantes iban a ser extranjeros. Por lo tanto, iba a ser un 75% de chinos y un 25% de otras nacionalidades. Esta fue la manera de convencerles. Y eso es un ejemplo de que su éxito en China fue tal que no dimensionaron que ese éxito les podía llevar a cerrar el programa. Por lo tanto, a partir de ese año ya sabían que para China, como el interés era tanto, debían dejar unas plazas y desde antes de empezar a comercializar, garantizar que había una serie de plazas para China y el resto para otros países. Nuestro peor enemigo no es la competencia. A veces nos fijamos mucho en lo que hace la competencia que está haciendo. Nuestro peor enemigo muchas veces somos nosotros mismos, que nos generamos expectativas que no son objetivas, que tenemos prisa en hacer las cosas, que improvisamos por esa prisa y que se generan principalmente por el desconocimiento. En este caso, desconocimiento del país, de la cultura, de las costumbres y del sector. Por eso es fundamental capacitar a nuestros equipos para que tengan ese conocimiento y sepan cómo tienen que darse los pasos de manera correcta. Y este es lo que es el seminario. Ahora a ver si puedo dejar de compartir. Listo. Pues eso es, Pedro. Eric, gracias por el tiempo y por la espera. Creo que fue muy puntual Víctor en lo que es la presentación. Mucho de todo lo que les presentó Víctor, la propuesta que le había comentado a Pedro, Eric, que todos los que nos están escuchando, pues es invitarlos a que vayan. Qué bueno que tú, Eric, ya estuviste en Shanghai. Por más que describamos lo que pasa en China, no hay nada como viajarlo y vivirlo. Entonces, creo que el siguiente paso es que acepten la invitación que les hacemos. Creemos que en noviembre ya podemos estar allá para poder hacer un plan de trabajo real y que vean y validen lo que nos acaba de decir Víctor, que eso es lo más importante. Como bien dice Carlos, sí, perdón, Eric, sí, no, adelante, como bien dice Carlos, es fundamental, antes de tomar ninguna decisión, viajar. Tú tienes la suerte de que ya has estado aquí, sabes de lo que se está hablando, pero las instituciones muchas veces no conocen China en persona. Es viajar a China, es verlo, y siempre lo que recomiendo es dejar unas semanas para enfriar la cabeza, porque se generan tales expectativas, ven tanto negocio que a veces se toman decisiones que no son acordes a la realidad. Entonces es viajar, verlo, dejar pasar un tiempo y a partir de ahí poder definir y tomar esas decisiones. Claro. No, excelente presentación, Víctor. Muchísimas gracias. La verdad, sí a mí por lo pronto, y creo que también Pedro será de la misma opinión, nos das muchísima claridad precisamente de cuáles son las diferentes etapas para plantear una estrategia exitosa de expansión, en este caso a un mercado que es complejo, porque China es un país muy, muy complejo, desde toda su historia milenaria hasta el crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos 30, 40 años. Es complejo explicar eso, no siempre se entiende muy bien por qué China tiene ese gran potencial y efectivamente dentro de unos años seguramente será la primera potencia mundial, ¿no? Y toda esta expansión territorial de la que hablábamos hace rato, pues está ahí y claro que hay grandes oportunidades, pero como tú muy bien dices, capitalizar esas oportunidades también requiere planeación y una estrategia muy, muy bien definida. Yo ahí tenía una pregunta o un par de preguntas, Víctor. Toda esta explicación que nos hiciste creo que está muy enfocada a una expansión que buscan, en este caso, universidades, que ofrecen programas de posgrado o universitarios de pregrado en China, cosa que no necesariamente es lo que nosotros estaríamos buscando en China. Entonces, también del lado de nosotros también tiene que haber claridad de qué es lo que estamos buscando y cómo aterrizar todo esto que nos has planteado, ya desde el punto de vista ahora de la estrategia de lo que sería una escuela de negocios que ofrece posgrados tipo o lo que se conoce tradicionalmente como el MBA, que es la maestría en Administración y Dirección de Empresas. Este programa, como seguramente lo sabes, busca un mercado que ya no es un mercado universitario propiamente dicho, sino un mercado laboral. Es decir, es un mercado de personas que ya tienen un camino recorrido en el mundo empresarial
de al menos 3 años, pero la verdad es que el promedio de nuestros MBAs o de los estudiantes de MBA que tenemos ya anda cerca de los 7, 8 años de experiencia profesional. Y esa experiencia es muy importante para fortalecer todo lo que es la vivencia y la creación, digamos, de competencias en un programa de MBA. Si bien aceptamos estudiantes de 2 o 3 años de experiencia laboral, la mayoría de los estudiantes ya andan por encima de los, como te digo, 6 o 7 años. Entonces, normalmente un prospecto de estudiante para nosotros es una persona que ya está en el mundo laboral y que está buscando un crecimiento en esa escala, digamos, corporativa por medio de estudiar un MBA. Entonces, no sé si tú nos puedas decir algo un poquito ya más en ese mercado, que entiendo yo también los chinos lo buscan. Por supuesto que los chinos inundan los MBAs en Estados Unidos y en Europa, pero quizá haya algunos matices que nos puedas comentar que nos ayuden a entender cómo podría ser una estrategia para ese mercado en particular que sí se diferencia un poco de lo que nos estabas tú presentando. Claro que hay muchos puntos en común, por supuesto que el hecho de entender cómo plantear el posicionamiento en una sola región, como la que nos explicaste de Cantón, pues todo eso está ahí, ¿verdad? Pero aquí de lo que estamos hablando es de buscar personas que ya están en el mundo corporativo y no necesariamente de alianzas con universidades, aunque sí tenemos un programa que pudiera ser interesante en ese aspecto. En este caso, la pregunta concreta es hacia lo que serían los programas de MBA que tenemos, ¿no? Y cómo captar Bien, un mercado que pueda ser interesante. Perfecto. Perfectamente entendido, y además hay escuelas de negocios que ese es un nicho y trabajan eso exclusivamente. Ahí nos iríamos a una estrategia que es un poco diferente. La base es igual, pero cuando vamos a hacer la promoción tendríamos que trabajar 3 aspectos. El primero son las asociaciones empresariales. Nos dirigiríamos a parte de las universidades, porque hay que tener en cuenta que la universidad tiene que estar siempre informada, porque muchas veces esas personas que se quieren formar, donde piden las referencias es en la universidad, o en su universidad o en otra que ofrece esos programas. Por lo tanto, las universidades tienen que seguir informadas. Pero nos iríamos a asociaciones empresariales. Esas asociaciones que reúnen a empresarios, que normalmente es el que tiene ese perfil de poder dedicarle pues un tiempo a esa formación. Nos iríamos por otro lado también a detectar aquellas empresas que tienen intereses económicos, intereses comerciales en países de habla hispana. Si sabemos que hay una empresa que tiene negocios con países de habla hispana y que dentro de esa empresa tienen personas que quieren desarrollarse para hacer los negocios en esos países, va a ser mucho más fácil captar ahí que captar en una empresa que no tiene ningún tipo de vinculación con América Latina o con España. Y lo hacen muchas grandes multinacionales como Huawei, ZTE, Xiaomi, todas estas empresas que tienen intereses tan definidos, tan claros y con tanta implantación en mercados de habla hispana, sí que forman a estos puestos directivos o puestos intermedios, les forman ya en un mercado concreto, que es el mercado donde trabajan, que es el mercado de habla hispana. Ese sería otro campo. Y luego hay otra parte muy importante, que es las plataformas y las campañas digitales, de ir a aquellos lugares en Internet donde sabemos que vamos a encontrar a este perfil de estudiante que estamos buscando. O sea que a esos viene ese punto primero de definición del plan. Evidentemente, como decía, tenemos que saber qué queremos, qué buscamos y a qué podemos aspirar. Cuando en este caso, que me estás dejando bien claro qué es lo que se quiere, pues hay que hacer ese plan en función a eso que estamos ahora mismo definiendo. ¿Qué perfil de estudiante es lo que queremos? Perdón, Víctor. Y esto me lleva a mi segunda pregunta, Víctor, que tiene que ver con el tema del idioma. El idioma con respecto a China es primordial porque, pues evidentemente, no es que los chinos hablen con soltura idiomas como el español o el inglés, como lo puede hacer un europeo o un norteamericano o de otras latitudes, ¿no? Que normalmente son idiomas más cercanos. Con China, pues sí hay un tema, como tú decías, incluso hay programas para que un estudiante, antes de empezar un programa universitario o de posgrado, se pase una temporada primero estudiando el idioma al que va a estudiar, cosa que en nuestro caso puede ser complejo. Sí podemos tener algún tipo de estancia, ¿no? Previo a estudiar un MBA para poder pues avanzar, por ejemplo, en el idioma español
Sin embargo, también los programas de MBA que ofrecemos en realidad son bilingües, o sea, el estudiante necesita manejar el inglés y en este caso necesitaría manejar el español. Entonces, es un doble idioma que necesita para estudiar con nosotros, a menos que me digas, no, lo que conviene para ustedes es ofrecer un programa 100% en inglés y olvídense del español, o lo contrario, lo que a ustedes les conviene es ofrecer un programa 100% en español. O sea, tenemos que, como tú decías, trazar muy bien la estrategia y de ver cuál es el idioma que, por ejemplo, para un estudiante chino de esas características, ya empresarial, que tiene una carrera corporativa, quizá con 4 o 5 años de experiencia en el mundo laboral, pueda manejar de manera más solvente, digamos, ¿no? En términos del idioma. Bien, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si nos vamos a un estudiante que habla español, seguramente su interés va a ser el mercado de habla hispana. Por lo tanto, darle la formación en español va a ser mejor. También hay otra cosa, que es que hay muchísimos más chinos que hablan inglés que hablan español. Pero en este punto, que puede ser bueno decir, bueno, pues si hablan más chinos inglés, vamos a hacer la formación en inglés. Pero realmente un chino que habla inglés se quiere hacer un MBA en un país de habla hispana o buscará un país anglosajón. Hay que tener esos dos factores en cuenta. Por eso, si te especializas en algo que nadie tiene, aunque nuestros nichos más pequeños, seguramente el retorno será mayor. Porque si vamos a competir en un MBA en inglés, debemos tener en cuenta eso. El alumno va a pensar, ¿voy a estudiar en inglés en un país de habla hispana o voy a estudiar un MBA en inglés en un país anglosajón? Y puede que ahí se decanten por el anglosajón. Entonces, a veces, claro, pensamos que acotamos mucho el mercado al que vamos si tiene que ser un MBA para personas que tengan ya mínimo 3 años de experiencia laboral, que además hablen español. Decimos, es que el mercado se nos pasa, es muy pequeño. Ya, pero es que si no hay nadie que da ese servicio, somos los únicos o somos muy pocos, es más fácil captar en ese mercado pequeñito ese porcentaje de alumnos que nos haga que sea un buen negocio, que ir a competir en un mercado enorme de MBA en inglés, que aunque hay más gente, hay muchísima más competencia. Esas son decisiones ya internas que deben plantearse cuando se planifica la estrategia. Pero evidentemente son cosas a tener en cuenta porque son fundamentales luego para el desarrollo de lo que queremos. Excelente comentario, Víctor. Sí, es justamente por ahí iría el planteamiento de la estrategia. Pedro, no sé si tengas tú alguna pregunta para Víctor. Sí, Víctor, gracias. Y bueno, yo creo que va muy en la línea de lo que preguntó Eric. La primera sería, si nos pudieras comentar un poco de cómo se financia el estudiante chino sus estudios en el extranjero. Es decir, hay un instituto que los beca, van con recursos familiares, una mezcla, becas de la universidad receptora. ¿Cuál es el esquema tradicional de estos estudiantes universitarios en el extranjero? O incluso, perdón que interrumpa, Pedro, empresarial, ¿no? También, o sea, podría haber apoyo empresarial para estudiar. Claro. Sí, sí. Las empresas que mencionabas, Víctor, un Huawei, ¿qué tanto patrocina la formación de sus cuadros? Sí. Principalmente la financiación es propia, es financiación de cada familia, cada alumno se financia su educación. Sí que hay programas de becas, normalmente los chinos se suelen vincular a becas de los países a los que van a estudiar. Por ejemplo, yo conozco bien las becas ICEX de España, que son unas becas concretas para estudiantes chinos que cientos de alumnos chinos cada año están becados por el gobierno de España para ir a estudiar. Me imagino que en México también tendrán una partida, no sé si es específica para chinos como tiene España, pero que tendrá una partida para extranjeros que les permite estudiar en México. Luego las empresas, pues sí, no es lo más habitual, pero las grandes multinacionales sí que tienen programas de beca para sus directivos o puestos intermedios para que puedan seguir creciendo profesionalmente. Pero lo más común, en lo que más casos nos vamos a encontrar, es la financiación propia, la financiación que cada alumno se hace a sí mismo. Ahí es importante ver. Una pregunta también muy recurrente es ¿cuánto le cuesta a un estudiante chino estudiar en China?
Entonces ahí nos podemos ir desde que aproximadamente en una universidad pública de grado medio, en una carrera no técnica, puede estar a partir de los $1.500 anuales. Estos $1.500 le va a incluir la matrícula y le va a incluir el alojamiento. Pero nos podemos ir a universidades. Una universidad privada puede triplicar o cuadriplicar este coste. Una universidad privada. Pero nos podemos ir a universidades privadas con una formación técnica donde el alumno pague $50.000 y $60.000 anuales. Por eso es que el abanico es enorme, pero que desde esos estudiantes que pagan $1.500 también tienen la capacidad de estudiar en el extranjero en muchos casos. Seguramente no se van a poder ir a hacer una maestría a una universidad de Estados Unidos del nivel top, pero sí van a poder ir a estudiar a otro país, a una buena universidad, pero que no esté dentro de esos parámetros de universidad elitista, ¿no? Claro. Y relacionado con también la parte del financiamiento, el tema de la duración. O sea, estos estudiantes que van a hacer posgrado, generalmente son posgrados de 1, 2 años. Es irrelevante para el chino, sobre todo pensando en lo que se comentaba, ¿no? De que idealmente habría que darles una inmersión. Esa inmersión mencionabas que en algunos casos llega a durar hasta 1 año y entre más larga sea la inmersión, pues qué padre, aprenden más español, pero eso reduce o compite contra el tiempo del programa. Es decir, ¿qué rango de tiempo tendría un estudiante de posgrado para venir a México a hacer un MBA en español? Bien, ahí va a depender del perfil. Si nos vamos a un perfil de estudiante universitario que acaba de finalizar su licenciatura, no va a tener problemas, porque no tiene ningún compromiso laboral. Por lo tanto, puedes tenerle 1 año de inmersión, incluso 2 años posteriores de maestría, y no va a tener ningún problema, o incluso posteriormente de doctorado. No va a tener problema porque no hay un compromiso laboral. Cuando ya nos vamos a un perfil de estudiante que está trabajando y que tiene que dejar su trabajo temporalmente para formarse, ahí ya estamos hablando, en casi todos los casos lo que deciden es una formación de 1 año. Eso es lo que deciden, formación de 1 año. Porque saben que tienen 1 año para formarse y volver. No pueden, sus empresas no pueden permitirse que se vayan 1 año de inversión y 2 años de maestría, porque 3 años sin un trabajador es demasiado tiempo. Incluso están haciendo programas, hay un porcentaje de los alumnos que viajan al extranjero que hacen programas que ni siquiera son programas de 1 año, son programas de semanas o de 1 mes. Ahí estamos hablando ya de altos directivos, que eso sí que no tienen tiempo de hacerse 1 año. Entonces hay escuelas de negocios que les proponen hacer un curso específico pues, en marketing internacional o en finanzas de una cosa muy concreta, que sea con un contenido académico muy corto y que durante 2 semanas, 3, 4 semanas hagan ese curso. Al final lo que se les da es un título propio de esa universidad o de esa escuela, porque ellos lo que buscan en casi todos esos casos es tener ese título en su despacho. Es el perfil que siempre encontramos, el de ese chino que dice yo no quiero estar 1 año, pero quiero un título de una universidad extranjera. Entonces ya en Europa hay muchas universidades que están haciendo esto ad hoc para este perfil, que es muy poco, también hay que decirlo, es muy poco, pero que sí que les funciona, pues les cobran por 3 semanas, 4 semanas de formación, un título propio, que no es oficial, pero que al chino le vale igual porque ve que en su despacho va a tener un título de una universidad extranjera. Eso nos viene bien porque nosotros tenemos un programa acelerado de MBA de 1 año precisamente. Que en un momento dado puede funcionar para un mercado como este que estamos comentando, ¿no? Y este tema de la duración me lleva a plantear también una nueva pregunta, Víctor. ¿Qué tan viable sería dar el MBA o un programa de posgrado allá? Lo que llamamos aquí el fly-in que hacemos en Perú, y que tenemos uno en Querétaro. Ahorita estamos, o el origen de este seminario era traer chinos a México, pero también, dado que los tiempos compiten, ¿es viable hacer un programa, irlo a dar en China, quizá en alianza con una universidad y que no necesariamente vengan a México? Todo es planteable, evidentemente ahí haría falta que sea una universidad
China la que esté en el medio, que haya un acuerdo para que incluso pueda ser una doble titulación. Y las universidades, ahora ahí tenemos un problema en China, un problema grave, que es que no hay suficientes profesores extranjeros, porque con la pandemia se han ido muchos, pero no pueden entrar porque no permite el gobierno que entren extranjeros al país. Entonces, está pasando el caso de que hay universidades que no van a tener profesores para el año que viene de ciertas asignaturas y van a tener que suspender las clases. Por ejemplo, aquí hay una universidad que de 4 profesores de español que tenían, se van los 4. No quieren seguir en el país por las condiciones que ahora mismo no pueden. O sea, llevan mucho tiempo sin salir, quieren volver a sus países y quieren estar con sus familias. Entonces ya no quieren seguir aquí porque les obligarían a estar otro año más sin salir del país, ya serían 4, no quieren. Esa universidad a mí me ha dicho, vamos a tener que suspender las clases de filología hispánica porque no tenemos profesores españoles, en este caso había 3 españoles y un mexicano. No hay profesores para dar esa asignatura. Entonces, cuando a una universidad china se le pueda plantear llevar profesores extranjeros, seguramente va a ser una opción que les guste. Pero que eso, aquí ya estamos hablando que la educación es Hay una serie de sectores estratégicos en China donde no se permite que ninguna empresa extranjera lo gestione al 100%. Uno de ellos es la educación. Cualquier cosa referente a la educación en China debe hacerse a través de un socio local. En este caso, una universidad. No permitiría al gobierno chino que una institución extranjera venga, se implante, venda sus clases y las dé en China. Aunque luego esa titulación sea en México o sea en otro país. Por lo tanto, aquí debería ser a través de una entidad local. Es cuestión de plantearlo. Sería de esos productos de queremos vender esto, pues hay que reunirse con universidades y plantear cuál de ellas sería la mejor opción. Y puede haber una muy buena oportunidad ahí. Eso puede dar una buena sorpresa, Pedro, precisamente por el entorno que se está viviendo ahorita. Sí, sin duda. Oye, Víctor, pues la verdad es que muy ilustrador todo lo que nos platicas. Como bien dices, hay que plantear la estrategia, qué alcance, qué recursos estamos dispuestos a poner ahí y pues simplemente agradecerte por compartir lo mucho que te ha llevado a aprenderlo de tanto año que llevas por allá y gracias a ti, Carlos, por acercarnos con Víctor y compartiremos este video con nuestros colegas. Voy a parar la grabación